El frío era lo primero que sentías. No era un frío suave, poético, de esos que describen en los libros. Era un frío violento, un depredador que se aferraba a la piel desnuda con garras de hielo. Mordía mis brazos, mis hombros, la parte de mi espalda que el fino vestido de seda dejaba al descubierto. El viento de diciembre en Polanco tenía un filo particular, uno que parecía cortar más profundo cuando estabas a 25 pisos de altura, suspendido entre las luces parpadeantes de la Ciudad de México y un cielo negro y sin estrellas. Estaba en el balcón, o, para ser más precisos, había sido exiliada al balcón. La puerta corrediza de cristal, gruesa y pesada, era una barrera infranqueable entre mi infierno helado y el paraíso cálido que bullía en el interior. Adentro, la fiesta de Nochebuena de la familia Reyes estaba en su apogeo. Veía las siluetas borrosas a través del vidrio empañado por mi propia respiración. Hombres con trajes caros, mujeres goteando diamantes, todos riendo, bebiendo champán de copas que probablemente costaban más que el alquiler de un mes en el apartamento de mis padres en Oaxaca. La música clásica flotaba en el aire, una pieza de Vivaldi que Genoveva, mi suegra, siempre ponía para demostrar su refinamiento. Todo era cálido allí dentro. El resplandor dorado de la chimenea eléctrica, las luces del enorme árbol de Navidad, el calor humano de docenas de cuerpos celebrando, aquí afuera, solo había frío y soledad. Me abracé a mí misma, tratando de generar una pizca de calor, pero mis dedos ya estaban entumecidos. Cada ráfaga de viento se sentía como una bofetada. Habían pasado quizás 20 minutos, o quizás una hora. El tiempo perdía su significado cuando el único sonido era el silbido del viento y el latido sordo de tu propio corazón. Me acerqué al cristal buscando una cara conocida. Vi a Mauricio, mi esposo, riendo con un hombre mayor. No miraba hacia el balcón, nunca lo hacía. Sabía que yo estaba aquí afuera, por supuesto que lo sabía. Fue su madre quien me envió aquí, pero fue su silencio el que cerró la puerta con llave. Necesitas un poco de aire fresco, Dalia. Te estás poniendo demasiado emocional, había dicho Genoveva, su voz un susurro venenoso cubierto de miel, mientras me guiaba firmemente hacia la puerta del balcón. El crimen que había cometido, intentar responder una pregunta sobre mi vida, sobre mi trabajo, con honestidad. Apoyé la mejilla contra el cristal helado. El frío era tan intenso que quemaba. Podía sentir las vibraciones de la música, de las voces. Entonces, a través del murmullo, una voz se elevó por encima de las demás. Era la de Gregorio, mi suegro, el patriarca. Estaba hablando con el mismo hombre con el que reía Mauricio. Su voz era grave, autoritaria, acostumbrada a ser escuchada. Señaló vagamente con su copa en mi dirección, aunque no podía verme claramente, pero yo lo escuché. Escuché cada sílaba como si me las estuviera susurrando directamente al oído. La esposa de mi hijo, dijo, y hizo una pausa para tomar un sorbo. Un fracaso. Bonita, sí, muy bonita, pero un fracaso. La palabra resonó en el silencio de mi mente. Fracaso, fracaso, fracaso. No fue un grito, no fue un insulto lanzado en un ataque de ira, fue una declaración de hechos, un veredicto final pronunciado con la fría indiferencia de un juez sentenciando a un criminal. Y en ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado temblando y luchando por sobrevivir durante años, finalmente se quebró. Pero no se convirtió en polvo, se convirtió en hielo, tan frío y tan duro como el viento que me azotaba. El dolor se fue, y en su lugar quedó una calma aterradora, una claridad cristalina. Supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que esto se había terminado, y que yo no me iría en silencio. Esa palabra, fracaso, no era nueva. Era simplemente la última pieza de una colección que había estado acumulando durante los 5 años de mi matrimonio, un museo privado de heridas y humillaciones. Mientras el frío adormecía mi piel,
Mi mente viajó hacia atrás, al primer día, a la primera pieza de esa colección. Nuestra boda. Fue un evento fastuoso en el club de banqueros, con 500 invitados, una orquesta en vivo y un mar de flores blancas. Yo me sentía como una impostora en mi propio cuento de hadas. Mis padres y mi tío Isidro habían viajado desde Oaxaca y se veían tan fuera de lugar entre el brillo y el glamour de la élite de la ciudad. Recuerdo el momento en que Genoveva vio a mi madre con su hermoso vestido de lino bordado a mano y le dijo a una de sus amigas, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos: ¡qué exótico! Tan artesanal. La palabra artesanal sonó como un insulto, pero entonces estaba Mauricio. Me tomó de la mano, me apartó y me susurró al oído: no la escuches, eres la mujer más hermosa de este salón. Y esa noche, más tarde, cuando su madre criticó mi elección de un pastel de bodas de chocolate oaxaqueño en lugar del tradicional merengue, Mauricio intervino: mamá, basta, es nuestra boda, y el pastel es delicioso. Amo a Dalia por quien es, no de dónde viene. Ese momento, ese único y brillante momento de defensa, fue la piedra angular sobre la que construí 5 años de esperanza. Me aferré a él como un náufrago a una tabla. Creí que su amor era un escudo que podría protegerme de las pullas de su familia. Qué ingenua fui. No entendí que no era un escudo, sino una cortina. Una que él corría cuando le convenía y la dejaba abierta cuando la presión de sus padres era demasiado fuerte. La colección creció rápidamente. Unos meses después de la boda, con la intención de sentirme útil y compartir un trozo de mi alma con ellos, cociné un mole negro tradicional, la receta de mi abuela, que llevaba 3 días de preparación. El aroma llenó el penthouse, un olor a chiles tostados, a chocolate, a hogar. Cuando Genoveva llegó, arrugó la nariz. ¿Qué es este olor tan penetrante? Tenemos invitados esta noche, Dalia. No podemos servirles esto. Y sin más, tomó la olla de barro, caminó hacia el fregadero de la cocina y vació el contenido por el desagüe. 3 días de mi trabajo, de mi herencia, se fueron por el caño. Miré a Mauricio buscando ayuda, buscando una pizca de esa valentía que había mostrado en la boda. Él simplemente se encogió de hombros y dijo: mamá tiene razón, amor. Es un sabor muy fuerte. Quizás otro día nunca llegó. Aprendí a cocinar platos insípidos, europeos, los que Genoveva aprobaba. Aprendí a vestir con las marcas que ella consideraba apropiadas. Aprendí a sonreír cuando sus amigas me preguntaban con falsa dulzura: ¿y tú, querida, a qué te dedicas?, sabiendo que cualquier respuesta que diera sería recibida con una mirada de condescendencia. Aprendí a encogerme, a hacerme más pequeña, a ocupar menos espacio. Todo por la esperanza de que, si era lo suficientemente buena, lo suficientemente dócil, finalmente me aceptarían. Me equivoqué. No importaba cuánto me esforzara. Siempre sería la chica artesanal de Oaxaca, la pieza exótica que su hijo había traído a casa, una bonita adquisición que con el tiempo comenzaría a mostrar su verdadero y único propósito en su mundo: producir un heredero. Y fue en ese deber donde mi verdadero fracaso, a sus ojos, comenzó. El primer embarazo fue una alegría cautelosa. Mauricio estaba exultante. Gregorio me dio una palmada en la espalda, un gesto de aprobación que valía más que 1000 palabras. Genoveva, por primera vez, me miró con algo que parecía calidez. Cuídate mucho, Dalia. Este bebé es lo más importante para la familia, me dijo. La presión era inmensa. Comía lo que me decían, descansaba cuando me lo ordenaban, abandoné mi pequeño taller de escultura por completo por miedo a los químicos de las pinturas. Me convertí en una incubadora y fallé. A las 10 semanas, el sangrado comenzó. En el hospital, el médico nos dijo con voz suave que era algo común,
que no era culpa de nadie. Pero en los ojos de Genoveva, yo era la única culpable. El segundo intento llegó un año después. Esta vez, la cautela se convirtió en un miedo paralizante. Cada día era una batalla contra la ansiedad. Contaba las semanas, los días, las horas. Llegamos a la semana 14. Empecé a creer que quizás esta vez. Y entonces, de nuevo, el dolor, el hospital, el silencio aplastante en el coche de vuelta a casa. Fue después de esa segunda pérdida que la atmósfera en la casa de los Reyes cambió permanentemente. La falsa calidez de Genoveva se evaporó, reemplazada por una frialdad cortante. Una tarde, mientras yo estaba acostada mirando el techo, ella entró en mi habitación sin tocar. Se sentó en el borde de la cama, su perfume caro llenando el aire de mi miseria. El médico dice que no hay nada malo contigo físicamente, dijo, como si leyera un informe de negocios. Quizás simplemente no estás hecha para ser madre. Algunas mujeres no lo están. Me miró fijamente sus ojos como dos trozos de obsidiana. Mauricio necesita un heredero, Dalia. El apellido Reyes necesita continuar. Deberíamos empezar a buscar otras opciones para asegurar el apellido. La amenaza era tan clara como el día. Reemplazarme, como si fuera una yegua de cría defectuosa. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Otras opciones, vientre de alquiler, adopción, no. La forma en que lo dijo, la forma en que me miró, significaba una sola cosa, otra mujer. Una que pudiera hacer el trabajo que yo no podía. Intenté hablar con Mauricio esa noche. Le conté, con lágrimas en los ojos, lo que su madre había dicho. Él suspiró, un sonido de pura exasperación. Estás exagerando, Dalia. Mamá está estresada, eso es todo. Solo quiere lo mejor para nosotros. ¿Lo mejor para nosotros? Me amenazó Mauricio, le grité, mi voz rota. No te amenazó, solo estaba haciendo práctica. Por favor, no empieces un drama. Ya tenemos suficiente con lo que pasó. Y esa fue la noche en que supe que estaba sola, completamente sola. El hombre que había jurado protegerme me estaba diciendo que mi dolor era un drama, que la crueldad de su madre era ser práctica. Hubo un tercer y un cuarto intento. Ambos terminaron de la misma manera. Cada pérdida me arrancaba un trozo más del alma, dejándome hueca, vacía. La cuna que habíamos comprado y montado en un cuarto de invitados seguía allí, un monumento silencioso a mis fracasos. A veces por la noche me paraba en el umbral, mirando su silueta en la oscuridad, y sentía un dolor tan profundo que era físico, una presión en el pecho que me impedía respirar. La familia de mi esposo nunca mencionó las pérdidas. Simplemente dejaron de preguntar. Mi infertilidad se convirtió en un tabú, una mancha vergonzosa en el impecable tapiz de la familia Reyes. Y yo era la personificación de esa mancha. En la oscuridad que siguió a la cuarta pérdida, encontré un refugio inesperado. Siempre había amado el arte de mi tierra, la magia de los artesanos de Oaxaca, que podían convertir un simple trozo de madera de copal en una criatura fantástica y vibrante, un alebrije. Era algo que había hecho desde niña, enseñada por mi tío Isidro. Después de mudarme a la Ciudad de México, había traído mis herramientas y algunas maderas, pero apenas las había tocado, demasiado ocupada tratando de encajar en un mundo que no era el mío. Ahora, en mi desesperación, volví a ellas. Convertí un pequeño cuarto de servicio, que nadie usaba, en mi taller. El olor de la madera y la pintura fresca era como un bálsamo para mi alma herida. Mis manos, que se sentían tan inútiles y vacías, encontraron un propósito: tallar, lijar, pintar. Cada movimiento era una meditación. Cada alebrije que creaba era una explosión de color en mi vida gris. Creaba jaguares con alas de águila, serpientes emplumadas con cuernos de venado, criaturas salidas de mis sueños y de mis pesadillas. En ese pequeño cuarto no era la esposa fallida de Mauricio Reyes,
Era Dalia, era una creadora. Al principio era solo para mí, pero el cuarto se empezó a llenar de criaturas. Mi tío Isidro, en una de sus raras visitas, vio mi trabajo y sus ojos se iluminaron. «Esto no es un pasatiempo, sobrina», me dijo, sosteniendo una de mis piezas con reverencia. «Esto es un don. El mundo necesita ver esto». La idea me asustó, pero la necesitaba. Necesitaba algo que fuera mío. Con la ayuda de mi tío, creé una página web y un perfil en una plataforma de venta de arte. Lo llamé Alma Zapoteca. Todo era anónimo. Usé un seudónimo. Abrí una cuenta bancaria separada a la que solo yo tenía acceso. Era mi pequeño y sucio secreto. Mi familia política, por supuesto, no tenía ni idea. Para ellos, lo que hacía en ese cuarto era un pasatiempo inútil. Mauricio entraba a veces, miraba por encima de mi hombro y decía con esa condescendencia que había llegado a dominar: «Es lindo, amor, te mantiene ocupada», como si fuera una niña a la que le hubieran dado plastilina para que no molestara. Genoveva era peor. Se quejaba constantemente del desorden y del olor a químicos. Un día amenazó con llamar a alguien para que limpiara todo esto mientras yo no estaba. El pánico me invadió y tuve que prometerle mantener la puerta siempre cerrada y usar purificadores de aire. Mientras tanto, en el mundo digital, algo increíble estaba sucediendo. Un coleccionista de arte de Japón compró mi primera pieza importante. Luego, una galería de Nueva York me contactó. Mis alebrijes, nacidos de mi dolor y mi soledad, estaban viajando por el mundo, siendo admirados y valorados. Cada venta, cada correo electrónico de un cliente conmovido, era una pequeña gota de validación en mi desierto de autodesprecio. Gregorio, en una cena, se jactó de una nueva adquisición para su colección de arte. Una pintura de un artista contemporáneo que le había costado una fortuna. «Yo no heredé nada», dijo, una de sus frases favoritas. «Todo esto lo construí para mi hijo y para el hijo de mi hijo». Me miró de reojo cuando dijo la última parte, una daga sutil. Yo bajé la mirada a mi plato, asintiendo dócilmente. Esa misma tarde había recibido una transferencia de $10,000 por un encargo especial para un hotel de lujo en Dubái. La ironía era tan amarga que casi me ahogo. Ellos vivían en su mundo de apariencias y legados, completamente ajenos al hecho de que, en mi pequeño e inútil cuarto, yo estaba construyendo mi propio imperio, en silencio. La noche de la fiesta de Nochebuena, la tensión en el penthouse era más densa que de costumbre. Gregorio y Mauricio habían estado en reuniones todo el día, sus caras tensas. Sabía que algo iba mal con la empresa, Construcciones Reyes, pero los detalles eran un secreto guardado con celo, uno del que yo no era digna de participar. Sin embargo, la fiesta debía continuar. Las apariencias eran lo más importante. Genoveva había orquestado todo a la perfección: la comida, la música, la lista de invitados. Era una noche crucial para ellos, un intento desesperado de impresionar a posibles inversores y socios comerciales. Aunque en ese momento yo no lo sabía. Mi único papel era sonreír, lucir bonita con el vestido que ella había elegido para mí y mantenerme en silencio. Estaba cumpliendo mi papel admirablemente, flotando entre los grupos, ofreciendo canapés, mi sonrisa pegada a la cara como una máscara. Entonces, un hombre mayor, un posible socio de Gregorio, llamado señor Portillo, se me acercó. Tenía una mirada amable y una curiosidad genuina. «Gregorio me habla mucho de su hijo, pero muy poco de su encantadora esposa», dijo, su voz cálida. «¿Y usted, Dalia? ¿A qué se dedica?» La pregunta era simple, inocente, pero en esa casa era una granada a punto de estallar. Por un instante, una rebelión surgió en mí. Quise decirle la verdad. Quise hablarle de Alma Zapoteca, de mis criaturas, del contrato que estaba a punto de firmar con una casa de moda en París.
Quise ver su cara de sorpresa. Abrí la boca para hablar. Yo soy. Pero nunca terminé la frase. Como un halcón, Genoveva se abalanzó sobre nosotros, colocando una mano pesada en mi brazo. Su sonrisa era amplia, sus dientes blancos y depredadores. «Oh, Dalia es un alma artística», exclamó, su voz tan alta que varias cabezas se giraron. «Ella decora la casa. Es su gran proyecto, ¿verdad, querida?». Me miró, y en sus ojos había una advertencia de acero. La humillación me quemó la cara. Sentí la sangre subir a mis mejillas. Decorar la casa había reducido mi vida, mi pasión, mi éxito secreto a un pasatiempo de ama de casa aburrida. El señor Portillo sonrió cortésmente, pero ya había perdido el interés. La esposa del heredero era solo eso, un adorno. Y entonces cometí el error de no quedarme callada. Con una voz que apenas era un susurro, dije: «En realidad, tengo un pequeño negocio de arte». La sonrisa de Genoveva se congeló, su agarre en mi brazo se apretó hasta doler. Se inclinó hacia mí. Su aliento olía a vino caro y a desprecio. «No es el momento ni el lugar para hablar de tus manualidades, Dalia», siseó. «Estás haciendo una escena». «No estoy haciendo una escena», respondí, mi voz temblando. Solo contesté a su pregunta. «Te estás poniendo demasiado emocional», dijo ella, su voz ahora audible para los que estaban cerca. Me tomó del brazo y comenzó a guiarme hacia el balcón. Miré a Mauricio, que estaba a solo unos metros de distancia, observándolo todo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi una súplica en los suyos. «No hagas esto, no me hagas elegir». Y luego apartó la mirada. Se dio la vuelta y se unió a otra conversación. Esa fue la traición final. No fue un acto de crueldad, sino de cobardía. Y la cobardía, de alguna manera, dolía más. «Necesitas un poco de aire fresco, Dalia», dijo Genoveva, abriendo la puerta de cristal. El aire helado me golpeó como una pared. Me empujó suavemente pero con firmeza hacia afuera. «Cálmate un poco y luego puedes volver a entrar». La puerta se cerró detrás de mí, sellando mi destino. Y fue allí, en la soledad del balcón, donde escuché a Gregorio pronunciar mi sentencia. Un fracaso. Y supe que Mauricio, mi esposo, el hombre que una vez juró protegerme, estaba adentro, asintiendo en silencio. El frío en el balcón ya no me importaba. Era como si la temperatura de mi cuerpo hubiera bajado para igualar la del mundo exterior. La humillación, la ira, el dolor, todas esas emociones calientes se habían congelado, dejando solo una cosa, una claridad absoluta y despiadada. Durante 5 años había estado viviendo en una niebla, una neblina de esperanza y autoengaño. La esperanza de que si cambiaba lo suficiente, si me esforzaba más, si lograba darles lo que querían, finalmente me amarían. El autoengaño de que el hombre con el que me casé todavía existía en algún lugar debajo de las capas de cobardía y complacencia. Esa niebla se disipó en un instante con la palabra de Gregorio y el silencio de Mauricio. Vi la verdad con una nitidez dolorosa. No era parte de su familia, era un activo que había fallado en producir dividendos. Y los activos fallidos se deprecian, se descartan, se dejan afuera en el frío. Me apoyé en la barandilla de metal. El frío se filtraba a través de la tela de mi vestido, pero apenas lo sentía. Miré las luces de la ciudad debajo de mí. Millones de vidas, millones de historias, y la mía se sentía tan pequeña, tan insignificante. Pero en esa pequeñez encontré una extraña libertad. Si no les importaba, si realmente no significaba nada para ellos, entonces ya no les debía nada, ni mi lealtad, ni mi obediencia, ni mi silencio. Mi bolso de noche estaba en una pequeña mesa afuera. Lo abrí. Dentro, junto a mi lápiz labial y mi teléfono principal, había otro teléfono. Uno más pequeño, anónimo, que usaba exclusivamente para mi negocio.
El teléfono que la familia Reyes no sabía que existía. Lo encendí. La pantalla cobró vida, un faro de luz en la oscuridad. Había un borrador de correo electrónico que había preparado hacía semanas, en un momento de oscura previsión. Era para mi abogado, un hombre brillante y discreto que mi tío Isidro me había recomendado. El asunto era simple, protocolo de contingencia. El cuerpo del correo era aún más simple. Mis dedos temblaban, no por el frío, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Esto no era una pelea, esto no era un divorcio, esto era una demolición. Iba a tomar el mundo que ellos habían construido con tanto cuidado, ese brillante castillo de apariencias y arrogancia, y lo iba a reducir a escombros. Miré una última vez a través del cristal. Vi a Genoveva reír, echando la cabeza hacia atrás, con una copa de champán en la mano. Vi a Gregorio poner una mano paternal en el hombro de Mauricio. Una familia perfecta, una mentira perfecta. Apreté a enviar. El correo decía: proceda, ahora. Un pequeño zumbido confirmó que el mensaje había sido enviado. Cerré los ojos y respiré hondo el aire helado. Cuando los abrí de nuevo, ya no era la víctima en el balcón, era la arquitecta de su destrucción, y el trabajo acababa de comenzar. Todo había comenzado con una advertencia de mi tío Isidro. Un año después de lanzar Alma Zapoteca, cuando las ventas comenzaron a crecer exponencialmente, me senté con él en el patio de su casa en Oaxaca, rodeada del aroma de la tierra húmeda y las flores de bugambilla. Le mostré, con un orgullo tembloroso, mis primeros estados de cuenta. Él sonrió, sus ojos llenos de un cariño que no había sentido en mucho tiempo, pero luego su expresión se volvió seria. Dejó mi tableta a un lado y me contó una historia que nunca antes había escuchado. Cuando yo era joven, comenzó su voz grave, tenía un taller de carpintería, el mejor de la región. Hacíamos muebles que duraban generaciones. Un día, un hombre de la ciudad vino a verme, bien vestido, con palabras dulces. Dijo que quería ser mi socio, llevar mi trabajo a las grandes tiendas, hacernos ricos. Mi tío hizo una pausa, su mirada perdida en el pasado. Fui un tonto, confié en él, firmé papeles que no entendía del todo, puse el taller de mi padre, la herencia de mi familia, a nombre de nuestra nueva sociedad. Un año después, declaró la empresa en bancarrota, se quedó con todos los activos y yo lo perdí todo. Tuve que empezar de nuevo desde cero, con nada más que mis manos y un corazón roto. Me tomó la mano, su piel áspera por décadas de trabajo. El arte es pasión, sobrina, nace del corazón, pero el negocio es guerra, nace de la cabeza. Y tú estás casada con una familia que solo entiende de guerra. Debes aprender a pelear o te devorarán. Ese día, mi pequeño negocio secreto cambió. Dejó de ser un refugio y se convirtió en una fortaleza. Tío Isidro me presentó a un viejo amigo suyo, un abogado fiscalista en la ciudad. Juntos reestructuramos todo. Alma Zapoteca se convirtió en una sociedad anónima registrada en otro estado. Abrimos cuentas bancarias corporativas, contraté a un contable, aprendí sobre impuestos, sobre logística internacional, sobre protección de la propiedad intelectual. Leía libros de negocios por la noche, en secreto, después de que Mauricio se durmiera. Mi arte no cambió. Seguía naciendo del mismo lugar de dolor y belleza. Pero ahora, cada pieza que vendía no era solo una expresión artística. Era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro que mi familia política no podía ver, pero que esperaba nunca necesitaría usar. El dinero que ganaba nunca tocó mis cuentas personales. Se quedaba en la corporación, reinvirtiéndose, creciendo. Vivía la vida que los reyes me permitían vivir, con la asignación que Mauricio me daba, como una buena esposa dependiente. Mientras ellos me veían como una carga, un adorno caro e improductivo,
Alma Zapoteca estaba cerrando tratos con galerías en Londres, equipando suites de hotel en los Emiratos Árabes y creando piezas centrales para las oficinas de corporaciones en Tokio. Era una doble vida agotadora. Durante el día era la Asra Reyes, sonriendo en almuerzos benéficos y supervisando al personal de limpieza. Por la noche era la directora anónima de una marca internacional, negociando contratos en inglés y revisando diseños con mi pequeño equipo de artesanos en Oaxaca, a quienes pagaba salarios justos y ofrecía beneficios, todo a través de mi tío. Ellos creían que mi mundo era su penthouse, sus fiestas, su apellido. No tenían idea de que mi verdadero mundo era mucho más grande, mucho más rico y sobre todo completamente mío. Y esa noche en el balcón, mientras el correo electrónico volaba por el ciberespacio, supe que el muro que había construido no sería para defenderme. Sería el arma con la que sitiaría su castillo. El punto de inflexión, el evento que transformó mi fortaleza secreta en un arsenal nuclear, llegó 3 meses antes de esa fatídica Nochebuena. Recibí un correo electrónico con un asunto simple: consulta desde París. El remitente era un tal Monsieur Jean-Pierre Dubois, director creativo de Maison Dubois, una de las marcas de lujo más icónicas y antiguas del mundo. Al principio pensé que era una estafa. Maison Dubois era famosa por sus artículos de cuero, sus perfumes, su alta costura. ¿Qué interés podrían tener en mis alebrijes? Pero el correo era detallado, profesional. Mencionaba piezas específicas de mi portafolio en línea. Respondí con cautela. Lo que siguió fue un torbellino de correos electrónicos y videollamadas secretas. Tenía que hacerlas en mitad de la noche, encerrada en mi taller, con auriculares y hablando en susurros para no despertar a Mauricio. Monsieur Dubois era un hombre mayor, elegante, con una pasión genuina por el arte. Había descubierto mi trabajo a través de un coleccionista y estaba fascinado. Lo que usted hace, madame, me dijo en una de esas llamadas, su inglés con un fuerte acento francés, es la encarnación de lo que buscamos. Es la fusión perfecta entre la tradición ancestral y una sensibilidad de lujo moderna. No es artesanía, es arte. Nadie me había hablado así de mi trabajo nunca. Lloré en silencio después de colgar, lágrimas de una validación que no sabía que necesitaba desesperadamente. Dubois me explicó su visión. Querían lanzar una nueva línea de decoración para el hogar de ultralujo, les Ames Fantastiques, las almas fantásticas, y querían que Alma Zapoteca fuera la pieza central. Me ofrecieron un contrato de exclusividad por 2 años para crear una colección de 50 piezas únicas. La cifra que pusieron sobre la mesa me hizo sentir náuseas y vértigo. $2 millones. La negociación fue intensa. Con la guía del licenciado Vargas y la sabiduría terrenal de mi tío Isidro, pasamos semanas revisando cada cláusula. Protección de mis derechos como artista, control sobre el marketing, aprobación final de los diseños. No estaba dispuesta a ceder el alma de mi trabajo por dinero. Sorprendentemente, Dubois estuvo de acuerdo con todo. Respetaba mi visión. El día que firmé el contrato digitalmente, sentada en el suelo de mi taller a las 3 de la mañana, sentí un cambio tectónico en mi vida. El dinero era abstracto, un número en una pantalla, pero lo que representaba era tangible: poder, el poder de elegir, el poder de irme, el poder de decir no. Guardé el secreto, por supuesto. Era demasiado grande, demasiado peligroso para revelarlo. Seguí jugando mi papel de la esposa dócil y fallida. Soporté las críticas de Genoveva, la indiferencia de Mauricio, pero algo había cambiado en mi interior. Ya no era una prisionera esperando un milagro. Era una agente encubierta, esperando el momento adecuado para actuar. El primer pago del contrato, un adelanto de $500,000, llegó a la cuenta de la corporación en Suiza una semana antes de Navidad. Miré el extracto bancario en mi teléfono secreto
la luz de la pantalla iluminando mi cara en la oscuridad de la noche. Mauricio roncaba suavemente a mi lado, ajeno a la fortuna que dormía junto a él. En ese momento, no sentí alegría. Sentí el peso frío y pesado de un arma recién cargada en mis manos. Aún no sabía a qué le iba a disparar, pero sabía, con una certeza escalofriante, que el día de apretar el gatillo estaba cada vez más cerca. La semana previa a la Nochebuena, la atmósfera en el penthouse de los Reyes se volvió casi irrespirable. Gregorio y Mauricio pasaban horas encerrados en el despacho, de donde salían con los rostros pálidos y las mandíbulas apretadas. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando yo entraba en una habitación. Genoveva, normalmente una maestra del control, parecía nerviosa, su sonrisa forzada se tensaba en los bordes. Yo sabía que se trataba de Construcciones Reyes, pero no sabía la magnitud del desastre hasta que hice una llamada cifrada a mi tío Isidro. «Necesito que averigües algo por mí, tío», le dije. Mi voz apenas un susurro desde la despensa, el único lugar donde tenía total privacidad. «Necesito saber qué está pasando con la empresa de Gregorio». Mi tío, aunque era un hombre de campo, tenía una red de contactos sorprendente. Amigos de la infancia que se habían convertido en contables, sobrinos que trabajaban en bancos, conocidos en el gobierno local. «Déjamelo a mí, sobrina. La gente habla cuando cree que nadie escucha». 2 días después me llamó de vuelta. Lo que me contó hizo que se me helara la sangre, a pesar de todo. «Es peor de lo que imaginaba», dijo, su voz grave y sin preámbulos. «Gregorio hizo una apuesta muy grande hace 2 años. Un desarrollo turístico de lujo en la costa de Jalisco. Invirtió todo lo que tenía y pidió préstamos enormes». «¿Y qué pasó?», pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. «El proyecto fue un desastre. Problemas con los permisos ambientales, sobrecostos, y luego la economía se desaceleró. El complejo está a medio construir, abandonado, y los bancos están pidiendo su dinero de vuelta. La empresa está ahogada en deudas, Dalia. Están en quiebra técnica». La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. Toda esa arrogancia, todo ese lujo, toda esa fachada de éxito y poder, era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. «La fiesta de Nochebuena», continuó mi tío, «es su última carta. Han invitado a cada inversor potencial que conocen. Es un acto de desesperación, un espectáculo para pretender que todo está bien y tratar de conseguir una inyección de capital que los salve». De repente, todo cobró sentido. La tensión, las caras largas, la importancia casi histérica que Genoveva le daba a cada detalle de la fiesta. No estaban celebrando, estaban suplicando por sus vidas financieras. Y en medio de todo eso, se tomaban el tiempo y la energía para humillarme, para llamarme un fracaso. La ironía era tan grotesca que casi me eché a reír. Ellos, los maestros del universo, los titanes de la industria inmobiliaria, estaban al borde del abismo. Y yo, la pequeña artesana inútil, la esposa fallida, tenía $2 millones líquidos en una cuenta en Suiza. Fue en ese momento que el plan comenzó a formarse en mi mente. No era solo un pensamiento vago de venganza, era una estrategia clara, fría y precisa. La información que mi tío me había dado no era solo un chisme, era la clave, era la munición que necesitaba. Colgué el teléfono, mi mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Ya no se trataba de escapar, se trataba de conquistar. No iba a huir de su castillo en ruinas. Iba a comprar el terreno sobre el que se asentaba y luego decidir si lo dejaba en pie o lo demolía. Y la respuesta, en ese momento, me pareció increíblemente simple. La mañana siguiente a la llamada de mi tío, me inventé una excusa para salir una cita con el dentista, creo que dije. Nadie me prestó atención. Mi destino real era un discreto edificio de oficinas en el corazón del distrito financiero. Allí, en una sala de conferencias anónima con vistas a la ciudad, me reuní con el licenciado Ramiro Vargas. Vargas
Era un hombre de unos 50 años, con un traje impecable y unos ojos que parecían analizarlo todo sin revelar nada. No era el tipo de abogado de familia que te consuela. Era un tiburón, un estratega corporativo que mi tío me había asegurado que era el mejor y el más discreto. Le expuse la situación. Le conté todo, mi negocio secreto, el contrato con Dubois, la situación financiera de Construcciones Reyes. No omití la parte personal, la humillación, el exilio en el balcón. Necesitaba que entendiera no solo el qué, sino el por qué. Él escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre la mesa de caoba pulida. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo minuto, su mirada fija en el horizonte. Entiendo, dijo finalmente, su voz tranquila. Usted no quiere un divorcio contencioso. Usted quiere una aniquilación estratégica. La crudeza de sus palabras me sorprendió, pero asentí. Quiero que entiendan lo que es ser un fracaso. Entonces él empezó a hablar, y mientras lo hacía, el vago contorno de mi plan se convirtió en un plano detallado. No íbamos a intentar comprar la empresa, no íbamos a ofrecerles un rescate, íbamos a hacer algo mucho más elegante y mucho más letal. La fuerza de una empresa como la de su suegro no está en sus edificios, explicó Vargas, sino en su crédito, y su debilidad es su deuda. Los bancos que le prestaron dinero están nerviosos. Saben que el proyecto de Jalisco es un agujero negro. Estarán deseando recuperar una parte de su inversión, aunque sea con pérdidas, antes de que todo se derrumbe. El plan era el siguiente. Crearíamos una sociedad de inversión fantasma con sede en Suiza para garantizar el anonimato. Usando los $2 millones del contrato Dubois como capital inicial, esta sociedad se acercaría a los bancos acreedores de Construcciones Reyes. Les ofreceríamos comprar sus paquetes de deuda. Les ofreceremos 50 centavos por cada dólar que se les debe, dijo Vargas, con una media sonrisa. Para ellos, recuperar la mitad de su dinero de un préstamo fallido será una oferta irresistible. Para nosotros, significará que con sus 2 millones podemos adquirir el control de 4 millones de su deuda. Me explicó que, al convertirnos en el acreedor mayoritario, tendríamos un poder casi absoluto sobre la empresa. Podríamos exigir el pago inmediato, forzarlos a la bancarrota o reestructurar la empresa a nuestro antojo. Nos convertiríamos en sus dueños de facto, sin haber comprado una sola acción. No quiero salvarlos, licenciado, le dije, mi voz firme. Quiero tallar su ruina. Una chispa de admiración brilló en los ojos del abogado. Entendido, señora. Lo haremos con la precisión de un cirujano. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad secreta. Mientras vivía mi vida normal en el penthouse, mi alter ego, la directora de la misteriosa firma suiza, estaba en constante comunicación con Vargas. Él se encargaba de las negociaciones. Cada noche revisaba los documentos que me enviaba, firmando digitalmente, transfiriendo fondos. Fue durante una de esas noches, mientras revisaba un contrato de adquisición de deuda, que encontré una vieja caja de fotos. Dentro había una de nuestra luna de miel en Holbox. Estábamos los dos, Mauricio y yo, sonriendo a la cámara, bronceados, felices, con el mar turquesa de fondo. Recordé al hombre que me había defendido en nuestra boda, el hombre del que me había enamorado. Por un momento, una duda helada se apoderó de mí. ¿En qué me estaba convirtiendo? ¿Iba a destruir a ese hombre? Al recuerdo de esa felicidad, las lágrimas nublaron mi vista. Tomé el teléfono y estuve a punto de llamar a Vargas para detenerlo todo. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió. Era Mauricio, todavía despierta, viendo fotos viejas, dijo con un bostezo. Ni siquiera me miró bien. Se dirigió a la licorera y se sirvió un whisky. Mamá está insoportable con los preparativos de la fiesta. Dice que tu vestido no es lo suficientemente elegante. Mañana te llevará de compras. Se bebió el whisky de un trago y se fue, sin esperar mi respuesta. La duda se evaporó.
reemplazada por una rabia fría y dura. El hombre de la foto ya no existía, y el hombre que acababa de salir de la habitación merecía todo lo que estaba a punto de sucederle. Volví a los documentos, mi mano firme, mi corazón de piedra. La mañana de Navidad fue un ejercicio de surrealismo. Después de que Mauricio finalmente me abriera la puerta del balcón en mitad de la noche, con un farfullado "lo siento, mamá se pasó de copas", me metí en la cama y fingí dormir. No hubo más disculpas. No hubo conversación. Por la mañana, la familia se reunió para abrir los regalos bajo el árbol gigante. La atmósfera era tensa, pero todos actuaban con una normalidad forzada. Genoveva me dedicó una sonrisa que era puro veneno y me entregó una caja pequeña y elegante. Era un collar de perlas. Para que combines con tu nuevo vestido, dijo, un recordatorio de su control. Mauricio me dio un brazalete. Evitó mi mirada mientras me lo ponía. «Feliz Navidad, amor», murmuró. La palabra amor sonó hueca, obscena. Yo no les di nada. Cuando me preguntaron, dije con voz tranquila: «Mi regalo llegará un poco más tarde este año. En enero». Gregorio resopló: «Esperemos que sea un nieto». Nadie se rió. Soporté el desayuno, el almuerzo, la interminable conversación vacía. Cada sonrisa que les dedicaba se sentía como un pedazo de vidrio en mi boca. Eran como fantasmas para mí. Ya no los veía como personas, sino como objetivos. Contaba las horas, los días. Durante las siguientes semanas, viví en un estado de alerta máxima. El licenciado Vargas me mantenía informada con mensajes codificados. El primer paquete ha sido adquirido. El segundo banco ha aceptado la oferta. Estamos cerca del umbral. Mientras tanto, la desesperación de los reyes era cada vez más palpable. Las sonrisas forzadas desaparecieron, reemplazadas por discusiones a puerta cerrada que podía escuchar desde el pasillo. Palabras como liquidación, ejecución, ruina. Mauricio intentó acercarse a mí un par de veces, con una torpe solicitud de apoyo emocional. «Está siendo muy duro para papá», me dijo una noche. «¿Puedes intentar ser un poco más comprensiva con mamá?» «Estoy siendo todo lo comprensiva que puedo, Mauricio», le respondí, mi voz tan vacía de emoción que ni yo misma la reconocí. Finalmente, a mediados de enero, llegó el mensaje de Vargas. Umbral alcanzado. Poseemos el 55% de la deuda. Tenemos el control. Es hora de programar la reunión. Esa tarde, mientras Genoveva estaba fuera, empaqué una maleta, ropa, mis documentos personales y una caja con mis herramientas de tallado más preciadas. La dejé junto a la puerta de servicio. Luego me senté en mi taller y esperé. La noche antes de la reunión no pude dormir. No era por nervios, sino por una extraña sensación de luto. Estaba a punto de quemar el último puente con mi vida pasada. La mujer que había llegado a esa casa 5 años antes, llena de amor y esperanza, iba a morir al día siguiente, y de sus cenizas otra cosa se levantaría. No sabía si me gustaría la mujer en la que me estaba convirtiendo, pero sabía, con cada fibra de mi ser, que era necesario. Mañana no solo iba a reclamar mi futuro, iba a enterrar mi pasado. La mañana del 26 de enero, Gregorio Reyes se despertó sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Durante las últimas 2 semanas había estado viviendo una pesadilla. Uno por uno, sus acreedores bancarios le habían informado que su deuda había sido vendida. Al principio no le dio importancia. Es una práctica común. Pero luego el patrón se hizo evidente. Todas las ventas iban a la misma entidad, una misteriosa firma de inversión suiza de la que nadie parecía haber oído hablar. Acero y Seda Inversiones. Había intentado contactarlos. Sus llamadas no fueron devueltas. Sus correos electrónicos recibieron respuestas automáticas. Era como tratar con un fantasma que, según sus abogados,
Estaba comprando sistemáticamente cada pedazo de la soga financiera que se cernía sobre su cuello. Esa mañana, la soga se apretó. Recibió una notificación oficial de Acero y Seda. Como nuevo acreedor mayoritario, solicitaban una junta de emergencia con el Consejo de Administración de Construcciones Reyes. El único punto en la agenda era discusión sobre la liquidación inmediata de activos para la satisfacción de la deuda. Liquidación. La palabra era una sentencia de muerte. Gregorio sintió que el pánico le subía por la garganta. Gritó el nombre de Mauricio. Su hijo entró en el despacho, con el rostro demacrado por el estrés. Llama a todos los del consejo. Ahora, ordenó Gregorio, su voz temblorosa, y dile a tu madre que se prepare. Tenemos que estar allí. Mamá, papá, esto es una reunión de negocios. Empezó a protestar Mauricio. Tu madre estará allí, gritó Gregorio, golpeando el escritorio. Hemos construido esto juntos. Si vamos a hundirnos, nos hundiremos como una familia. La ironía de sus palabras se perdió en su pánico. La sede de Construcciones Reyes era un monumento a la arrogancia de Gregorio, un edificio de cristal y acero en el corazón de Santa Fe, pero ese día, el sol que se reflejaba en sus ventanas parecía frío y burlón. Los miembros del consejo, un puñado de hombres mayores que habían sido leales a Gregorio durante años, se reunieron en la sala de juntas del último piso. El ambiente era fúnebre. Todos sabían lo que estaba en juego. Gregorio, flanqueado por un Mauricio silencioso y una Genoveva desafiante, se sentó a la cabecera de la enorme mesa de reuniones. Intentó proyectar una imagen de control, pero el temblor en su mano al servirse agua lo traicionó. No sabemos quiénes son, dijo Gregorio, su voz más débil de lo que pretendía, pero quienquiera que sea, ha cometido un error. No conocen a Gregorio Reyes. No saben con quién se están metiendo. Negociaremos. Les ofreceremos un plan de reestructuración. Saldremos de esta. Sus palabras sonaban huecas, incluso para él. Miró por la ventana panorámica, la ciudad extendiéndose a sus pies. Su ciudad, su imperio. Y sintió por primera vez el verdadero terror de perderlo todo. No era solo el dinero. Era el estatus, el poder, el nombre, era todo lo que él era, y un enemigo sin rostro estaba a punto de arrebatárselo. La puerta de la sala de juntas se abrió y su secretaria anunció, con voz temblorosa: Señor Reyes, los representantes de Acero y Seda Inversiones han llegado. Todos los ojos se clavaron en la puerta. Gregorio se puso de pie, enderezando su corbata, un gesto automático para recuperar una compostura que no sentía. Genoveva levantó la barbilla, su rostro una máscara de desafío aristocrático. Mauricio parecía que iba a vomitar. Esperaban a un banquero suizo, viejo y despiadado, o quizás un equipo de abogados agresivos de Nueva York. Imaginaban a un rival de negocios que había olido la sangre y había decidido atacar. Cualquier escenario que habían ensayado en sus mentes involucraba a un hombre. El mundo de los negocios, su mundo, era un mundo de hombres. La puerta se abrió del todo. El primero en entrar fue el licenciado Ramiro Vargas. Su presencia era imponente. Caminó hacia la mesa con la confianza tranquila de un depredador que sabe que la presa ya está atrapada. Colocó su maletín de cuero sobre la mesa con un sonido sordo y definitivo. Gregorio lo reconoció vagamente. Un abogado corporativo de primer nivel, un tiburón. Esto era peor de lo que pensaba. Señor Reyes, dijo Vargas, su voz llenando el silencio de la sala. Gracias por reunirse con nosotros. No se sentó, permaneció de pie, como un heraldo esperando la llegada de su monarca. Y entonces, ella entró. El tiempo pareció detenerse. Por un segundo, sus cerebros se negaron a procesar lo que sus ojos veían. No encajaba. La imagen era tan incongruente que parecía un error, una alucinación.
Era Dalia, pero no era la Dalia que conocían. No era la mujer de los vestidos florales y la mirada baja. No era la esposa dócil que susurraba y se disculpaba. La mujer que entró en esa sala de juntas era una extraña. Llevaba un traje sastre de un azul marino tan oscuro que casi era negro. La tela era impecable, el corte afilado, acentuando una figura que de repente parecía más alta, más fuerte. Su cabello estaba recogido en un moño bajo y severo en la nuca, revelando la línea de su cuello y la determinación de su mandíbula. Su maquillaje era mínimo pero preciso, sus labios de un color rojo intenso y sus ojos eran lo más aterrador. La calidez, la tristeza, la súplica que siempre habían habitado en ellos habían desaparecido. En su lugar había una calma helada, la calma de un lago profundo y oscuro que oculta corrientes mortales. Caminó por la sala, sus tacones haciendo un sonido nítido y decidido sobre el suelo de mármol. No miró a Mauricio, no miró a Genoveva. Sus ojos estaban fijos en un solo hombre. Gregorio Reyes, el patriarca, el juez, el hombre que la había sentenciado. Pasó junto a los miembros del consejo, que la miraban con la boca abierta, y no se detuvo hasta llegar al otro extremo de la mesa, directamente frente a su suegro. Solo entonces se permitió una pequeña sonrisa. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de un general contemplando un campo de batalla del que sabe que saldrá victorioso. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Gregorio fue el primero en encontrar su voz. Dalia tartamudeó, la confusión y la incredulidad luchando en su rostro. ¿Qué? ¿Qué demonios haces aquí? ¿Es esto una broma? Para nada, Gregorio, respondió Dalia. Su voz. Era su voz, pero diferente, más grave, más firme, imbuida de una autoridad que nunca antes había poseído. Estoy exactamente donde debo estar. La confusión en el rostro de Gregorio se transformó lentamente en una ira incipiente. ¿Qué significa esto, Vargas? ¿Te ha contratado ella? ¿Es esto por el divorcio? Si crees que vas a sacar un centavo de esta familia, estás muy equivocada, jovencita, espetó, su voz recuperando algo de su antiguo estruendo. Genoveva, a su lado, se unió al ataque. ¡Qué descaro! Después de todo lo que hemos hecho por ti, entrar aquí, en el negocio de mi esposo, y montar este numerito. Mauricio, dile algo a tu esposa. Mauricio, sin embargo, estaba paralizado. Miraba a Dalia como si nunca la hubiera visto antes. Y en cierto modo era verdad. La mujer que tenía delante era una completa desconocida. Parecía más alta, más fría, inalcanzable. Trató de hablar, pero solo un sonido ahogado salió de su garganta. Dalia ignoró por completo a Genoveva y a Mauricio. Sus ojos no se apartaron de Gregorio. Hizo un gesto casi imperceptible al licenciado Vargas. El abogado abrió su maletín y comenzó a sacar documentos, colocándolos sobre la mesa con una precisión metódica. Cada documento aterrizaba con un suave susurro, un sonido que parecía amplificarse en el silencio tenso de la sala. Eran contratos de cesión de deuda, actas notariales, estados de cuenta corporativos. Permítame aclarar la situación, señor Reyes, comenzó Vargas, su voz tranquila y letal. Como saben, la deuda principal de Construcciones Reyes, que asciende a poco más de $4 millones, estaba en manos de 3 instituciones bancarias. Durante las últimas semanas, mi cliente, la firma de inversión Acero y Seda Inversiones, ha adquirido la totalidad de esa deuda. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. Eso nos convierte, continuó, en su único acreedor. Y dadas las graves dificultades financieras de la empresa, mi cliente ha decidido ejercer su derecho a tomar el control de los activos para garantizar la recuperación de su inversión. Gregorio se rió, una risa seca y sin alegría. ¿Su cliente? ¿Y quién es su misterioso cliente? ¿Algún rival que cree que puede asustarme?
Vargas levantó un último documento. Era el acta constitutiva de Acero y Seda Inversiones, S.A., registrada en Ginebra, Suiza. Lo deslizó por la mesa hasta que se detuvo justo delante de Gregorio. Mi cliente no es un rival, señor Reyes, dijo Vargas, y no está aquí para asustarlo. Dalia dio un paso adelante. Su voz, cuando habló, fue tranquila, pero cortó el aire como un bisturí. Yo soy la clienta. Gregorio miró el documento. Leyó el nombre en la línea que designaba al único accionista y beneficiario final, Dalia Cruz. Su rostro perdió todo color. Se quedó mirando el papel, luego a Dalia, luego de nuevo al papel. El cerebro del gran Gregorio Reyes, el hombre que se enorgullecía de su astucia, simplemente no podía computar esta realidad. No, no es posible, susurró. Tú no tienes, tú no eres. ¿No soy qué, Gregorio?, preguntó Dalia, inclinándose ligeramente sobre la mesa. ¿No soy inteligente? ¿No soy capaz? ¿Soy solo un fracaso? ¿Una cara bonita? Usó sus propias palabras contra él, y cada una fue como una bofetada. Se enderezó y se dirigió a toda la sala. Ustedes ven a una mujer que creían conocer, la esposa silenciosa, el adorno en las fiestas, la matriz estéril, pero mientras ustedes estaban ocupados despreciándome, yo estaba ocupada trabajando. Mientras ustedes se ahogaban en deudas para mantener una fachada, yo estaba construyendo un negocio real, rentable y global. Vargas colocó otro archivo sobre la mesa. Eran los estados financieros de Alma Zapoteca y los detalles del contrato con Maison Dubois. Las cifras eran innegables. Genoveva, dijo Dalia, girándose hacia su suegra por primera vez. La mujer retrocedió en su silla como si la hubieran golpeado. Tú dijiste que mi único proyecto era decorar la casa. Bueno, tienes razón. Estoy redecorando. Y voy a empezar por demoler esta posilga de mentiras que llamas familia. Finalmente, sus ojos se posaron en Mauricio. Él la miraba con una mezcla de terror y una extraña y retorcida admiración. Estaba pálido, temblando. «¿Y tú, Mauricio?», dijo ella, su voz ahora desprovista de toda emoción. «Te reíste de mis juguetitos de madera. Esos juguetitos acaban de comprar tu futuro, y el futuro de tu padre, y el de tu madre». Se dirigió de nuevo a la cabecera de la mesa, donde Gregorio seguía sentado, petrificado. «Les presento a la señora Dalia Cruz», intervino Vargas con una formalidad impecable, la nueva propietaria mayoritaria de la deuda y los activos de Construcciones Reyes. En otras palabras, su jefa. Dalia sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. «Bienvenidos a mi casa», dijo. «Espero que disfruten de su estancia. No será larga». La declaración de Dalia colgó en el aire, pesada e irrevocable. El primero en romperse fue Gregorio. El color abandonó su rostro por completo, reemplazado por un tono grisáceo y ceroso. Se llevó una mano al pecho, su respiración se volvió sibilante y superficial. Se desplomó en su silla, no como un rey destronado, sino como un anciano frágil y derrotado. El imperio que había construido con sus propias manos se había disuelto ante sus ojos, comprado y pagado por la mujer que consideraba menos que nada. Genoveva, por otro lado, explotó. Se puso de pie de un salto, su rostro contorsionado por una furia que la hacía parecer una arpía. «¡Mentirosa! Es una trampa! ¡Pequeña zorra intrigante!», gritó, su voz aguda y estridente. «Has estado planeando esto todo el tiempo, robándonos. Mauricio, haz algo. Defiende el honor de tu familia». Pero Mauricio no podía moverse. Estaba atrapado en la mirada de Dalia. En sus ojos no vio odio, lo cual habría sido más fácil de soportar. Vio algo mucho peor, indiferencia. Para ella, él ya no existía. Era un mueble en una habitación que estaba a punto de ser demolida. Se dio cuenta, en ese instante de claridad aterradora, de la magnitud de su error. Había apostado por la familia equivocada. Había subestimado a la única persona que realmente importaba
y ahora estaba pagando el precio. Amor, por favor, comenzó, dando un paso vacilante hacia ella. La palabra sonó ridícula, patética. Podemos arreglar esto, hablarlo. Yo no sabía. Dalia levantó una mano, un gesto simple que lo detuvo en seco. Su voz, cuando habló, fue tan tranquila que dio miedo. No me llames amor, dijo. Perdiste ese derecho en un balcón en Nochebuena. Y no, Mauricio, no podemos arreglar nada. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Se giró hacia los miembros del consejo, que observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Caballeros, les agradezco su tiempo. Como pueden ver, Construcciones Reyes está bajo una nueva dirección. Recibirán una generosa indemnización por sus servicios. Pueden retirarse. Como autómatas, los hombres recogieron sus cosas y salieron de la sala, ansiosos por escapar de la carnicería familiar. Dejaron a la familia Reyes sola, atrapada en la sala de juntas que una vez fue el epicentro de su poder, ahora convertida en su tumba. Una vez que la puerta se cerró, Dalia caminó lentamente alrededor de la mesa hasta llegar a la silla de la cabecera, la que Gregorio había ocupado durante 30 años. No se sentó de inmediato. Se quedó de pie detrás de ella, sus manos apoyadas en el respaldo de cuero. El trono. Hablemos de los nuevos términos, dijo, su voz resonando en la sala ahora silenciosa. Como su principal y único acreedor, tengo varias opciones. Podría reestructurar la empresa, intentar salvarla. Pero, sinceramente, no me interesa. Miró a Gregorio, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Tu empresa se construyó sobre una base de arrogancia y deudas. Es insolvente en más de un sentido. Así que he tomado una decisión. Hizo una pausa, saboreando el momento. Voy a disolver Construcciones Reyes, anunció. Venderé todos los activos para pagar la deuda que ahora me pertenece. Los terrenos en Jalisco, la flota de vehículos, este edificio, todo. Genoveva dejó escapar un gemido. ¿El penthouse? No puedes, es nuestro hogar. Dalia le dedicó una mirada fría. El penthouse nunca fue tuyo, Genoveva. Es un activo de la compañía. Y como la compañía ahora es mía, la casa también lo es. Tienen 30 días para desalojar. Les sugiero que empiecen a empacar. No podrán llevarse mucho. Finalmente, miró a Mauricio. Su rostro era una máscara de desesperación. En cuanto a nosotros, Mauricio, dijo ella, su voz suavizándose por un instante, no con piedad, sino con finalidad. He solicitado el divorcio esta mañana. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Hizo una pausa y añadió, con un toque de crueldad calculada, o con lo que quede de ellos. Esa fue la última estocada. Le había quitado su empresa a Gregorio, su estatus a Genoveva, y ahora le quitaba su futuro a Mauricio. Les había quitado todo, exactamente como ellos habían intentado quitarle su espíritu, su valor, su identidad. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Su tarea cumplida. No miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el peso de su ruina a sus espaldas. Al abrir la puerta, se detuvo y dijo una última cosa. Sin volverse. Por cierto, Gregorio, resulta que no soy un fracaso. Simplemente estaba invirtiendo en un mercado diferente. Y con eso, se fue, dejando atrás los restos destrozados de la familia Reyes y el eco de sus propias palabras en el aire. 6 meses después, el aire ya no es frío y cortante. Es cálido, espeso y huele a tierra mojada, a madera de copal y a pintura fresca. Estoy en Oaxaca, en un nuevo taller que es 3 veces más grande que mi antiguo cuarto de servicio. La luz del sol entra a raudales por los ventanales, iluminando las hileras de alebrijes a medio terminar que descansan sobre las mesas de trabajo. Alma zapoteca ya no es un secreto. Después de la disolución de Construcciones Reyes, la historia salió a la luz. Los periódicos de negocios la llamaron la adquisición hostil más poética del año.
Me convertí en una especie de leyenda local, la artesana que derribó a un gigante. Pero yo no me siento como una leyenda. Me siento en paz. He contratado a varios de los mejores artesanos de mi pueblo. Les pago bien, valoro su trabajo. Juntos, estamos cumpliendo con el pedido de Maison Dubois y aceptando nuevos encargos. Mi arte, nacido de la soledad, ahora crea comunidad. A mi lado mi tío Isidro lija suavemente el ala de un colibrí gigante. Me mira y sonríe. Es una sonrisa genuina, llena de un orgullo que me calienta el alma. No he vuelto a saber de los Reyes, excepto por los trámites del divorcio que se finalizaron rápidamente. Escuché rumores de que se mudaron a un apartamento pequeño, que Gregorio tuvo problemas de salud, que Mauricio está tratando de encontrar un trabajo, pero sus vidas ya no son de mi incumbencia. Son notas a pie de página, en un capítulo de mi vida que ya he cerrado. La venganza no me trajo una alegría explosiva como pensé que lo haría. No hubo un momento de euforia triunfante. En cambio, me trajo algo mucho más duradero. Silencio. El silencio de las voces críticas en mi cabeza. El silencio de la necesidad de aprobación. La libertad de ser, simplemente yo. Tomo un pincel fino. Lo sumerjo en un color turquesa brillante y empiezo a pintar las intrincadas plumas de un quetzal. Mis manos no tiemblan. Se mueven con un propósito, con una certeza que antes no poseía. Ellos dijeron que yo era inútil porque no podía crear una vida, y tal vez tenían razón, en el sentido más biológico, pero me obligaron a descubrir que hay muchas formas de crear. Y mis manos, estas manos que ellos consideraban vacías, aprendieron a construir un imperio y a demoler otro. Así que ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. Ellos dijeron que yo era inútil porque no podía crear una vida. Así que me aseguré de que vieran lo que mis manos realmente podían crear y destruir. Ahora díganme, ¿fui demasiado lejos?